Hoy es jueves, octubre 14 del 2021. Damos gracias al Señor nuestro Dios y bendecimos la vida de nuestra hermana Selma García. Gracias, hermana Selma, por acompañarnos nuevamente, por bendecirnos. Yo sé que el Señor ha puesto una palabra de bendición para que este pueblo se regocije, porque la palabra del Señor es vida, es aliento, es esa sanidad, trae tantos beneficios la palabra del Señor. Así que en esta mañana nosotros estamos expectantes a lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Bienvenida, hermana. Amén, amén. Muchas gracias, pastora Ilianita. Gracias a cada uno de los que está conectado. Y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Padre amado, en esta mañana te damos las gracias por un día más de vida que nos has dado. Gracias por el privilegio de podernos acercar al trono de la gracia y encontrar ese oportuno socorro. Y Espíritu Santo, te pedimos que seas tú hablando a cada uno de nuestros corazones, que la semilla de la palabra caiga en buena tierra, Señor, y dé fruto al 100 por 1. Habla, Jehová, que tus siervos escuchamos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Yo le he puesto a esta meditación, ¿verdad? El poder de la intercesión. El poder de la intercesión. Y bueno, ustedes son realmente un equipo de intercesores que cada mañana están buscando el rostro del Señor para orar, no solamente por ustedes, sino que para poner las peticiones de otras personas. Yo quiero que partamos en Santiago, capítulo 5, versículo 16. Vamos a partir de esa verdad. ¿Qué dice Santiago 5:16? Lo leo. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y yo quiero hacer énfasis en esa última frase. La oración eficaz del justo puede mucho. Yo busqué en otras versiones de la Biblia, y fíjese que la Nueva Traducción Viviente dice así: la oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Qué poderoso eso, ¿verdad? Su oración tiene mucho poder. Y esa oración que usted levanta, intercesora, va a dar resultados maravillosos, ¿verdad? Resultados que nos van a dejar realmente asombrados, porque nuestro Dios es un Dios que hace maravillas. Nuestro Dios es un Dios todopoderoso y un Dios asombroso. Entonces, ¿por qué debemos de orar? Número 1, porque debemos de interceder. Número 1, porque Dios anda buscando intercesores. Dios anda buscando intercesores. Y nos vamos a ir al libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 22, versículo 30. Se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: yo he buscado entre ellos a alguien que los defienda, alguien que se ponga entre ellos y yo y los proteja como una muralla, alguien que me ruegue por ellos para que no los destruya, pero no he encontrado a nadie. Qué triste cómo termina este versículo, ¿verdad? El Señor dice: yo he buscado, el Señor anda buscando intercesores. Y qué triste que en aquel tiempo el Señor no los encontró. Pero qué alegre, qué gozo que en este tiempo, cuando el Señor diga: yo he buscado entre ellos a alguien que los defienda, nosotros podamos decir: aquí estamos, Señor, presente, Señor, aquí estamos para defender con nuestras oraciones a nuestros seres queridos, los pastores a sus ovejas, ¿verdad? A todas las personas, vecinos, amigos, compañeros de estudio, compañeros de trabajo, a quien el Señor ponga en su corazón o a quien le busque a usted, porque muchas veces personas nos buscan y nos dicen: mire, por favor, ¿verdad? Usted que está más cerca de Dios,
pídale al Señor, ¿verdad? Ore por mí, me está sucediendo esto. Entonces, nuestras oraciones protegen. Dice, yo he buscado a alguien que los defienda, a alguien que se ponga entre ellos y yo y que los proteja. Nuestra oración defiende, nuestra oración protege, nuestra oración hace como una muralla alrededor de nuestros seres queridos, ¿verdad? Y nuestras oraciones ruegan a Dios para que no destruya a aquellos que quizás andan haciendo maldad, ¿verdad? Nuestras oraciones piden misericordia. Nuestras oraciones dicen, Padre, ¿verdad? Tráelo a ti con lazos de amor. Padre, ¿verdad? Como decía Esteban, ¿se acuerdan? No les tomes en cuenta este pecado. Mire que nosotros tenemos en la Biblia varios ejemplos de personas que fueron grandes intercesoras y una de ellas fue Esteban. ¿Se acuerda usted? El primer mártir. Mire, Esteban, cuando lo estaban apedreando, cuando estaba muriendo, Esteban le dijo al Señor, Padre, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Y sabe quién estaba ahí? Estaba Pablo, que en ese entonces era Saulo de Tarso, y esa intercesión de Esteban, de Señor, no le tomes en cuenta este pecado, llegó hasta la vida de Pablo, ¿verdad? De Saulo, que luego se convirtió en Pablo y fue pues un apóstol, el de los gentiles, el que escribió muchas cartas, ¿verdad? Realmente las oraciones intercesoras nuestras tienen mucho poder. Fíjense que también otro gran intercesor que realmente me impresiona es Moisés. Si nos vamos a Éxodo 32, el pueblo de Israel pues cada vez se portaba mal, ¿verdad? Y murmuraba y habían hecho el becerro de oro y bueno, tanta cosa que hacían. Pero en Éxodo 32, le está pidiendo Moisés que perdone al pueblo. Le está pidiendo Moisés a Dios que perdone al pueblo. Y dice versículo 32, que perdones ahora su pecado y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. ¡Wow! Imagínense lo que le estaba diciendo Moisés a Dios. Por favor, perdona a Israel. Por favor, perdónalo. Y si no lo perdonas, perdónalos a ellos y quítame a mí de tu libro. Wow, qué intercesión, ¿verdad? Más poderosa, más desde el alma, desde el corazón, como ustedes interceden cada día, aún por personas que no conocen, aún por personas que están lejos y en países que ustedes nunca han visitado, pero el Espíritu Santo pone en ustedes ese amor por las personas. Y otro gran intercesor también, usted se acuerda que fue Abraham. Cuando el Señor iba a destruir a Sodoma y a Gomorra, ¿verdad? Entonces viene Dios, dice, no puedo hacer esto y no contárselo a mi amigo Abraham, ¿verdad? Imagínense qué privilegios los que tenía Abraham, que Dios le comentaba las cosas que iba a hacer. Y entonces Abraham empieza a interceder y le dice, Señor, ¿y si hubieran 40? ¿Y si hubieran 30? ¿Y si hubieran 10? Bueno, él le estaba intercediendo al Señor, no destruyas la ciudad. No acuérdate que ahí quizás hay personas piadosas, ¿verdad? Quizás hay personas justas. Y bueno, usted ya conoce la historia que lamentablemente ni siquiera 10 personas justas había, y Sodoma y Gomorra terminó siendo destruido por el Señor. Pero hubo un hombre con corazón de intercesor, ¿verdad? Hubo un Abraham que estuvo dispuesto a pedir misericordia para esas ciudades, aunque eran malas, fíjense. No le impacta también a usted eso, porque a veces como que nos es más fácil, ¿verdad? Interceder, digámoslo así, entre comillas, por los buenos, ¿verdad? O por los santos o por los cristianos, por los que somos salvos. Pero, ¿y qué de aquellos que andan haciendo maldad? ¿Verdad? ¿Qué de aquellos que andan lejos del Señor? ¿Verdad? Sodoma y Gomorra era una ciudad cuyo pecado había subido hasta Dios. Era tanto el pecado, ¿verdad? Pero aún por esos pecadores, Abraham estuvo dispuesto a interceder.
que el Señor toque nuestros corazones para que también estemos dispuestos a interceder por todos aquellos que andan lejos de Él. Muy bien. Número 2, porque Dios nos ha puesto como atalayas. Si nos vamos a ir al libro de Ezequiel nuevamente, pero vamos a ver ahora el capítulo 33. Ezequiel 33, del versículo 1 al versículo 9. Se los leo. Dice así la palabra de Dios. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta, y avisare al pueblo. Cualquiera que oyere el sonido de la trompeta, y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó, y no se apercibió, su sangre será sobre él. Mas el que se apercibiere, librará su alma. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta y el pueblo no se apercibiere y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, ahí ponga usted su nombre. A ti pues, Amelia, a ti pues, Iliana, a ti pues, Carmen, ¿verdad? A ti pues, Selma, ¿verdad? Te he puesto como atalaya a la casa de Israel. Y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartara de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. El Señor nos ha puesto como atalayas. Y fíjense que yo busqué la definición de atalaya, ¿verdad? Y dice que una atalaya era alguien que estaba en una torre construida en un lugar alto para vigilar una gran extensión de territorio o de mar y poder avisar a tiempo de un peligro o una amenaza. A usted y a mí el Señor nos ha puesto como atalayas. Tenemos que estar alertas, tenemos que estar vigilantes, ¿verdad? Para avisar a tiempo de esos peligros o de esas amenazas. Mire, muchas veces pasan cosas en casa y bueno, hasta un dicho hay, ¿verdad? Que dice que la familia es la última en enterarse. Y eso no debe de ser en nuestras casas. Nosotros tenemos que estar apercibidos, tenemos que estar vigilantes, tenemos que ver de lejos, que anticiparnos, pedirle al Señor que nos dé ese discernimiento de espíritu, que nos ayude a estar alertas para poder guardar a nuestra familia. Entonces, número 1, Dios anda buscando intercesores. Número 2, Dios nos ha puesto como atalayas. Y número 3, Dios nos ha dado una viña y debemos de cuidar esa viña, ¿verdad? Dios nos ha dado esa viña y nos vamos a ir a Cantares, Cantares capítulo 1, versículo 6. Le voy a leer únicamente el final del versículo 6, la frase final del versículo 6. Dice, me pusieron a guardar las viñas y mi viña, que era mía, no guardé. Se lo vuelvo a leer. Dice, me pusieron a guardar las viñas y mi viña, que era mía, no guardé. En otras versiones dice, mi viña descuidé. En otras versiones dice, mi viña no pude cuidar.
¿verdad? Y realmente Dios nos ha dado una viña, hermanas. Dios nos ha dado una familia. En el caso de los que son pastores y pastoras, pues Dios les ha dado una congregación, ¿verdad? Y esa congregación es su viña y nosotros tenemos que cuidarla. Mire, a veces por el afán, por el trabajo, ¿verdad? Descuidamos. A veces se descuidan tanto a los niños, ¿verdad? Y estas generaciones el enemigo nos las quiere arrebatar. Estas generaciones el enemigo desde pequeñitos los está bombardeando con pecado. Les está diciendo que lo malo es bueno, ¿verdad? Les está diciendo, miren, realmente eso de los juegos satánicos, bueno, ya viene el Halloween, ¿verdad? Y a los niños se les enseña que eso es como hasta un juego, pues. Pero nosotros tenemos que enseñarles a nuestros niños desde pequeños la palabra de Dios, ¿verdad? Nosotros tenemos que amonestarles. Y yo busqué también en el diccionario qué era amonestar, porque se acuerda que también eso lo vimos en Ezequiel 33, que dice que nos había puesto para que amonestáramos al pueblo. Dice que amonestar es reprender severamente a una persona por un error o una falta que ha cometido para que no la vuelva a cometer. Cuando usted y yo reprendemos a alguien, ¿verdad? Es porque le amamos, y queremos que esa falta, que ese error no lo vuelva a cometer, ¿verdad? Que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé la sabiduría, ¿verdad? Para saber reprender con amor, pero hay que amonestar porque la palabra de Dios lo dice. Por más que amemos a nuestros hijos, si están haciendo algo que va en contra de la palabra de Dios, se los tenemos que hacer saber. Tenemos que ser esos atalayas. Muy bien, entonces ahora, pero ¿y entonces cómo oramos? ¿Cómo intercedemos? Número 1, pida la ayuda del amado Espíritu Santo. Y nos vamos a ir a Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27. ¿Cómo debemos orar o cómo debemos interceder? Número 1, pidamos la ayuda del Espíritu Santo. Romanos 8, 26 y 27 dice así. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. A veces quizás usted y yo hemos intercedido por mucho tiempo por alguien o por alguna situación. Y yo no sé si usted ha llegado a ese punto, pero yo sí ya he llegado a veces donde decimos, Señor, ya no sé cómo pedirte. A veces quizás ya solo lágrimas salen de usted y ya no salen ni palabras. Y entonces ahí es cuando nosotros podemos decirle, Espíritu Santo, intercede por mí con esta petición. Espíritu Santo, ayúdame a saber lo que conviene. Espíritu Santo, ayúdame, ¿verdad? Y Él dice que intercede por nosotros con gemidos indecibles y que el Espíritu pide, intercede conforme a la voluntad de Dios. A veces quizás usted y yo podemos decir, Señor, en esta situación, ¿cuál es tu voluntad? El Espíritu Santo va a pedir conforme a esa voluntad. Muy bien. Número 2, oremos en base a la palabra de Dios. Vamos a irnos al segundo libro de Timoteo. La epístola de Pablo a Timoteo, el capítulo 3 y el versículo 16. Mire, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Le leí también el versículo 17. Entonces,
La palabra de Dios, ¿verdad? Nos enseña, nos redarguye, nos corrige y nos instruye en justicia. Y yo también busqué en el diccionario qué significaba la palabra redarguir, porque quizás enseñar, corregir, instruir, como que no sé, son palabras más familiares, ¿verdad? Pero redarguir dice que es corregir interiormente. Es cuando usted se regaña solita, no sé si alguna vez le ha pasado, que usted dice, ¿y por qué hiciste esto? ¿Y por qué hablaste esto? Te hubieras quedado callada, mejor vea, como dicen, calladita te ves más bonita, ¿verdad? Mejor no hubiera hablado. ¡Qué barbaridad! Entonces, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, miren, muchas veces quizás decimos, ay, ¿verdad? Qué buena soy, Señor, realmente. Yo no soy como aquella, como el fariseo y el publicano, ¿verdad? Pero cuando usted empieza a leer la palabra y usted se da cuenta que nos hace falta muchísimo, ¿verdad? Usted empieza con esa palabra a redarguir, es decir, a corregirse solita, a corregirse interiormente, ¿verdad? Muy bien, entonces cuando usted declara la palabra de Dios, por ejemplo, mi hermana bien linda que intercedió al principio, ella dijo varios versículos durante la oración. Mi hermana Iliana también, ¿verdad? Cuando empezó la oración, ella también declaró varios versículos de la palabra. Y usted y yo podemos declarar la palabra de Dios sobre aquellos por los cuales estamos orando, ¿verdad? Si es salvación, lo que ustedes decían, Señor, ¿verdad? Tu palabra dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, ¿verdad? Si hay alguno que esté enfermo, ¿verdad? Señor, Santiago 5:16 dice, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Señor, tu palabra dice que yo debo de orar. Aquí estoy orando por la sanidad y usted puede mencionar el nombre de la persona, ¿verdad? Acordemos de pedir también para la vida espiritual, ¿verdad? No solamente pedir cosas materiales, no solamente la salud, la educación, la inteligencia. Pidamos que cada día sean más piadosos, que cada día sean más misericordiosos, que cada día sean más santos, que cada día sean guiados por el Espíritu Santo a su voluntad y tantísimas cosas, ¿verdad? Que hay por pedir de acuerdo y conforme a la palabra de Dios. Y si pedimos así, sabemos que estamos pidiendo conforme a su voluntad, porque la palabra de Dios es la voluntad de Dios expresada para el hombre. Mire, y finalmente, ¿verdad? Salgamos con ellos a la batalla. Nos vamos a ir al libro de Jueces, capítulo 4, versículos del 4 al 9. Jueces capítulo 4, versículos de 4 al 9, que estamos hablando de Débora y Barak, se recuerda usted, ¿verdad? Y la palabra del Señor dice así, gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes de Neftalí, y le dijo, ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, ve, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Císara, capitán del ejército de Javín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Barak le respondió, si tú fueres conmigo, yo iré. Pero si no fueres conmigo, no iré. Ella dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de una mujer venderá Jehová a Císara. Y levantándose Débora, fue con Barak a Cedes. Mire qué palabra más hermosa. Fíjese que a veces tendemos, ¿verdad?, a criticar a Barak, a decir, qué bárbaro Barak. No le creía a Dios, ¿verdad? Qué bárbaro Barak.
tenía miedo y él, que era el guerrero, debería de ser el valiente. ¿Cómo es eso que le dice a Débora, si tú no vas, yo no voy? Pero fíjese que si lo vemos por el otro lado, Débora representaba la presencia de Dios. Y Barak lo que estaba diciendo es, yo quiero que tú vengas conmigo porque yo quiero que la presencia de Dios esté conmigo. Yo tengo los hombres, yo tengo las armas, podemos ir, pero si Dios no está con nosotros, nosotros no queremos ir. La batalla la va a ganar el Señor. Y entonces, mire, Débora le dice, iré contigo. Cuando la gente le dice a usted, mire, ore por favor por esta petición, ¿verdad? Le está diciendo, mire, me estoy enfrentando a ese ejército enemigo. Aquí era el ejército de Javín y de Císara, ¿verdad? Pero a veces hay gente enfrentándose al ejército de la enfermedad, ¿verdad? Al ejército de la pobreza, de la escasez, al ejército de los problemas familiares. Y usted y yo, como buenas Déboras, ¿verdad? Como buenas madres de la nación, debemos decir, yo iré contigo. Muchas veces nuestros hijos están peleando grandes batallas espirituales. Y usted mire, y yo en lugar de estarlos regañando mañana, tarde y noche, ¿verdad? Mejor digámosle, yo iré contigo, hijo, yo voy a orar por ti, o pregúntele, ¿verdad? No sé si alguna vez usted le ha preguntado a sus hijos, hijo, ¿por qué quiere que ore? Hijo, mire, usted sabe que todas las mañanas yo me reúno de 5 a 6:15, ¿verdad? Con las hermanas y los hermanos en oración. ¿Por qué quiere que ore? ¿Quiere que ponga una petición? ¿O quiere que solo yo ore? No lo voy a poner ahí porque quizás no quiere ella que se comparte o él que se comparta la petición. Pero dígame, ¿por qué quiere que ore? Y yo voy a orar. Yo voy a ir contigo a la batalla. No te voy a dejar solo, ¿verdad? Realmente lo conquistado no lo debemos de entregar, ¿verdad? El Señor nos ha dado una tierra y lo que hemos conquistado con oración debemos de sostenerlo con oración. Tenemos que seguir intercediendo. Tenemos una familia, un ministerio. Algunas quizás son empresarias y tendrán alguna empresa o un trabajo o la salud, ¿verdad? Que debemos de interceder por todo esto, que debemos de pedirle al Señor por nuestra familia, por nuestro país, ¿verdad? Por los lugares donde vivimos, por la tierra donde vivimos. Entonces, usted sabe que si nosotros, ¿verdad? Intercedemos, el Señor nos oye, ¿verdad? Tenemos que pedirle al Señor también unción y autoridad para administrar esas cosas que Él nos ha dado, esas viñas que el Señor nos ha dado. Padre, regálame esa unción, dame esa autoridad, Señor, esa autoridad espiritual, porque usted me puede decir, sí, pero es que los niños pequeñitos quizá ya obedecen, ¿verdad? Todavía, pero ya los adolescentes, ya los hijos que ya incluso están casados algunos, los que están ya viviendo lejos o que ellos solitos se mantienen y que en algún momento pueden decirles, sí, mamá, pero ¿sabes qué? Tú ya no me puedes obligar a nada, ¿verdad? Porque yo ya soy un adulto, porque yo ya me sostengo solo. Quizás nosotros no podamos, pero Dios, el Espíritu Santo sí puede obrar en ellos. Y ahí es donde nosotros intercedemos. Señor, yo no puedo, pero lo que yo no puedo hacer, tú lo puedes hacer, Señor. Lo que yo no puedo, tú lo harás, Señor. Tú les vas a decir, tú los vas a corregir, tú les vas a ayudar, los vas a guiar, ¿verdad? Entonces, realmente necesitamos interceder, seguir intercediendo. Mire, yo les felicito porque realmente el Señor ha puesto en ustedes el querer como el hacer. El Señor les ha dado la disciplina, la perseverancia, ¿verdad? Sabemos que no es fácil levantarse a esta hora, pero qué bueno que el Señor ha puesto en ustedes eso. Y termino con lo que empezamos, ¿verdad? Santiago 5:16, la última frase, pero en la nueva traducción viviente, en la versión de la nueva traducción viviente.
La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Escúchelo y créalo, que cuando usted está orando, cosas están sucediendo. Aunque usted no lo vea con sus ojos físicos, pero en el plano de lo espiritual, su oración tiene mucho poder. No por su nivel de santidad, sino porque el Señor lo dice, porque su palabra lo dice y su palabra no miente. Y además, esa oración que tiene mucho poder dará resultados maravillosos, ¿verdad? Sabremos y tendremos testimonios de que lo que usted y yo hemos orado en esta mañana, lo que ustedes han estado orando ya por años, lo que usted ha estado pidiendo, intercediendo, el Señor lo está escuchando. No se canse de orar, no se canse de interceder. Levante las manos del que está caído, abatido, atribulado, así como Moisés se cansó, ¿verdad? Usted levante las manos, así como Uri y Aarón levantaron las manos de Moisés, que estaban cansadas. Levante usted las manos, levante los brazos de sus pastores. Usted no sabe qué batalla, porque usted puede decir, bueno, sí, ¿verdad? Voy a levantar los brazos de aquel hermano que está bien emproblemado, pero muchas veces usted no sabe qué batallas están pasando sus pastores, sus líderes de ministerios, ¿verdad? Levantemos levantemos esos brazos, que nuestras oraciones los protejan, los defiendan, sean esa muralla, ¿verdad? Que el Señor encuentre. ¿Se acuerda de Ezequiel 22:30? Busqué quien nos defendiera. Busqué, pero no encontré a nadie. Padre Santo, en esta mañana, Señor, queremos darte las gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque sabemos que tú andas buscando intercesores. Y Padre, en esta mañana levantamos nuestras manos diciendo, aquí estamos, Señor. Cuando tú busques quien interceda, aquí estoy, Señor. Heme aquí, Padre, envíame a mí a interceder por todos aquellos incluso que no tienen quien ore por ellos. Padre, hay muchos que andan perdidos y sus padres andan perdidos también. Por lo tanto, no hay quien interceda por ellos. Pero Señor, danos un corazón de Débora, un corazón de madre de una nación, para que podamos interceder por aquellos que aún no te conocen, por aquellos que andan lejos, Señor, por aquellos que están como el hijo pródigo, Señor, lejos de ti, que podamos interceder para que vuelvan a casa, Señor, para que sus vestidos, Señor, sean cambiados, para que tú, Señor, puedas escribir sus nombres en el libro de la vida. Danos un corazón de intercesores, danos un corazón compasivo, Padre, que podamos, Señor, continuar con esta hermosa labor que tú nos has puesto a hacer. Gracias por tomarnos en cuenta. Gracias por ponernos a trabajar en tu obra, Señor. Gracias por darnos trabajo espiritual. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Damos gracias al Señor. Bendecimos la vida de nuestra hermana Selma. Gracias, hermana, por esa preciosa palabra que nos ha entregado en esta mañana. El poder de la intercesión. Hermanos, hermanas, qué hermoso es interceder, orar los unos por los otros. Dios está buscando, oiga bien, si usted no se ha decidido, Dios lo está buscando a usted. Si usted está en esta mañana, en esta plataforma, no es casualidad. Dios ha puesto, mire, nos ha puesto, dice, como atalayas, gloria al Señor. Y en la viña que nos ha entregado, Dios quiere que la cuidemos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? La hermana nos daba todas las herramientas por medio del Espíritu Santo. Cuando no sepamos cómo orar, pidámosle al Espíritu Santo, que Él nos va a dar la guía para poder interceder. Gloria al Señor. Y lo más precioso es que cada vez que oremos, nosotros declaremos palabra de Dios. Eso es poderoso, hermano. Eso es precioso, que cuando usted y yo estamos orando,
Por eso es necesario que conozcamos palabra de Dios, para que cuando nosotros oremos, tu palabra dice, Señor, y ahí usamos el versículo bíblico y acompañémoslos en la batalla. ¿Qué quiere decir? No dejemos solo a aquel que está orando. Aquel que te dijo, hermana, interceda por mí. Ah, sí, yo voy a orar, pero te olvidaste. Eso no es así. Tenemos que cargarlos, tenemos que llevarlos, gloria al Señor, así como el Señor nos carga a nosotros. Su palabra dice, llevemos las cargas los unos de los otros. Gloria al Señor. Bendecimos la vida de nuestra hermana, damos gracias al Señor. Escucha, hermano, esta palabra es poderosa. El Señor nos está capacitando, nos está dando las herramientas para el llamado. La palabra dice, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Y oramos para que se levanten obreros en el nombre de Jesús. Oramos para que el Señor nos despierte, nos quite la comodidad, hermano, porque sí es una realidad. Es de lo más sabroso estar durmiendo a esta hora de la mañana, pero Dios está queriendo y está buscando hombres y mujeres que se paren en la brecha. Bendiciones, hermana Selma.